Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. En esta oportunidad vamos a tener el tiempo de la enseñanza y vamos a estar continuando con nuestra serie sobre la oración del Padre Nuestro. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a estar leyendo hoy del versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Justamente hemos estado estudiando el versículo 9, donde comprendíamos cómo el Señor Jesucristo nos enseña a través de este molde, este ejemplo de oración, cómo debemos aceptar que Dios Padre está buscando una nueva relación con el creyente, una relación de paternidad. Pero el creyente debe aprender a honrar al Señor como el ser supremo que Él es. Luego estuvimos en el versículo 10 hablando sobre el reino, como Dios nos enseña que este mundo se ha separado de Dios, pero Dios no va a dejar que se pierda, sino que quiere traer su reino acá a la tierra, para que el orden que hay en el cielo pueda restaurar la tierra y el cielo y la tierra vuelvan a ser uno y el ser humano pueda volver a habitar con Dios y estar con Él. Pero en el día de hoy vamos a estar estudiando esta pequeña frase, pero sin duda alguna bastante profunda en su significado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es bien interesante que a partir de este momento el Señor Jesucristo nos enseña a pedir al Señor, a hacer peticiones al Señor. Qué tremendo como el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, primero nos muestra que debemos honrar, debemos santificar, debemos alabar al Señor. Y luego que le hemos alabado, luego que le hemos bendecido, luego que hemos santificado su nombre, entonces podemos traer nuestras peticiones a Él. ¿Sí? Y es tremendo porque a veces hay cristianos que toman la oración simple y llanamente para pedir, sin dar ninguna alabanza, sin dar ninguna acción de gracia, simplemente tomar a Dios para pedir. Pero el Señor Jesucristo dice: no, primero alabas, honras, santificas y luego traes tus peticiones. Ahora, la manera en que el Señor Jesucristo nos está enseñando a pedir es bastante interesante, porque Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y al expresarlo de esta manera, el Señor Jesucristo está dando a entender que nuestra provisión diaria depende exclusivamente de Dios. No somos nosotros los que producimos nuestros recursos. No somos nosotros los que producimos nuestra provisión. Sino que lo que necesitamos para el día que estamos viviendo debe venir única y exclusivamente de Él. O mejor dicho, viene de parte de Él. Ahora, como estuve hablando en la predicación, a los seres humanos nos cuesta confiar en la provisión de Dios. Nos cuesta confiar en el cuidado que Él tiene de nosotros. Pero vamos a explorar esta porción del Padre Nuestro para comprender con claridad lo que el Señor Jesucristo nos quiere transmitir. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego en este momento para que con tu sabiduría
con la palabra de tu Espíritu Santo, yo pueda comunicar, mi Dios, el mensaje que tú quieres darnos. Ayúdanos, Señor, de verdad a comprender lo necesitados que estamos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender la dependencia que debemos tener de ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Señor Jesucristo habla del pan nuestro, obviamente está hablando de nuestra necesidad. ¿Sí? Ahora, al mencionar el pan, Él está hablando de la necesidad más básica que tiene el ser humano. Después de la respiración, algo que el ser humano necesita y algo que lo mueve y hace que se esfuerce y todo, es el alimento. ¿Qué voy a comer? ¿Sí? Es bien interesante que el Señor Jesucristo dice el pan nuestro de cada día. El Señor Jesucristo dice en tu oración pide por el día que te toca vivir. Y es tremendo porque nosotros no estamos acostumbrados a esa manera de pensar. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir el día a día, sino que estamos más bien acostumbrados a proyectarnos hacia el futuro, dando por sentado que tenemos un futuro por delante, que tenemos muchos años de vida, que tenemos mucho tiempo acá en la tierra. Y para algunos seres humanos es así. Para algunos de nosotros nos queda una buena cantidad de tiempo acá en la tierra y no lo sabemos. Pero hay otras personas que les queda poco tiempo acá en la tierra y no lo saben. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo dice, mira, tú no sabes cuánto tiempo te queda. Entonces, como no sabes cuántos días, meses, años, décadas te quedan por delante, lo mejor que tú puedes hacer es preocuparte por el día que estás viviendo. Y el día de mañana vuelves. Y el día después de mañana vuelves. Entonces, esta frase del Padre Nuestro nos está empujando, nos está direccionando a venir a Dios diariamente. Y claro, si nos hacemos la imagen de que tengo que venir diariamente a Dios para que Él me dé, para que Él me provea, nos vamos a dar cuenta que lo que se nos está enseñando con esta frase, el pan nuestro de cada día, es que se nos está dando una herramienta para que comprendamos el nivel de dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Y de repente esa palabra no nos gusta, esa palabra depender. He escuchado hermanos, personas que dicen, no me gusta depender de nadie. ¿Sí? Y entre seres humanos es cierto, entre seres humanos es bueno, es muy sano, es muy sabio no depender de ningún ser humano. Pero el hecho de que no dependamos de seres humanos o que no busquemos depender de seres humanos, eso no quiere decir que debamos tener esa mentalidad con respecto a Dios. Necesitamos a Dios. Todas las cosas todas nuestras necesidades han sido puestas por Él. Y Él ha puesto necesidades que Él puede cubrir. Entonces, no es muy difícil el mensaje que Él nos quiere dar. Cuando Él nos ha creado con una serie de necesidades que solamente Él puede cubrir, o sea, 2 más 2 es 4, lo que Él nos está queriendo decir es que hemos sido creados, hemos sido diseñados para depender
diariamente de Él. El problema es que nosotros no terminamos como cristianos de comprender que el Señor quiere que nosotros desarrollemos ese nivel de dependencia. Estamos acostumbrados a la idea de que yo voy a intentar las cosas por mi cuenta y si no me salen bien voy a buscar de Dios. Yo voy a intentar, voy a dar mi mayor esfuerzo, voy a romperme el lomo y si eso no da resultado, entonces voy a ir y voy a buscar de Dios. Y por supuesto es un error, por supuesto es la forma equivocada de vivir con respecto a Dios, pero en lugar de ser humildes y sencillos y de reconocer yo necesito de Dios, yo dependo de Dios, lo triste y lamentable es que somos altivos, somos orgullosos, somos tercos y hemos tratado de crear un mundo, de crear un sistema donde no dependamos de Dios. Entonces el Padre Nuestro nos transporta, nos lleva a la realidad de Dios, que Dios nos dice, ustedes necesitan diariamente que yo cubra sus necesidades. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El dánoslo hoy implica que yo no puedo producirlo, sino que más bien tengo que recibirlo. Y de repente usted puede pensar, pastor, pero yo trabajo y como trabajo me pagan y como me pagan puedo conseguir el pan de cada día. Humanamente usted puede verse como que usted mismo resuelve sus cosas, pero la realidad es que es la gracia, la bendición, la misericordia, la generosidad, la bondad de Dios, la que le permite obtener lo que usted necesita. Y para que nosotros podamos darnos cuenta, hay momentos en que Dios no es generoso con nosotros, hay momentos donde Él no es bondadoso con nosotros, hay momentos donde Él nos quita su protección, no interviene y las cosas no salen mal. Y de repente usted trabaja y viene el jefe o el cliente y le dice, mira, es muy bueno el trabajo, pero en este momento no tengo plata, no tengo dinero. Y uno dijo, pero es que tú me dijiste que me ibas a pagar. Sí, yo me acuerdo que te dije eso, pero no tengo el dinero, entonces tienes que esperarte. Y justamente en ese momento que él me dijo que me iba a pagar y no me pagó, y ahora ¿cómo voy a hacer? Y ahí es donde usted se acuerda que, bueno, hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que buscar y humillarse a Él, y Él te da. Y de repente usted viene, ora, le ruega a Dios, se humilla ante Él, y Él viene y te llama a la persona y te dice, mira, no tenía dinero, pero me llegó un dinero y me acordé de ti y aquí te lo voy a dar. Sería muy necio si usted dice, qué bueno es mi cliente, qué bueno es mi jefe, que se acordó de mí. Cuando la realidad es que la gracia y la intervención de Dios permitió que esa persona soltara el codo para que usted pudiera recibir. Entonces, o usted es una persona sabia que se da cuenta que Dios siempre está detrás de su vida para que usted obtenga lo que necesita, o usted es una persona necia, orgullosa y altiva que cree que sus habilidades son las que le producen todas las cosas. Ahora, hay algo bien interesante en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 24, donde el Señor Jesucristo toca o amplía este tema del cuidado que Dios tiene con nosotros. Entonces, el primer punto, vamos a dejar claro lo primero.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tiene un mensaje bien sencillo y bien simple. El pan nuestro de cada día habla de que, o refleja que el ser humano tiene necesidades. Y la segunda frase de dánoslo hoy, lo que nos quiere reflejar, lo que nos quiere hacer ver, es que solamente Dios puede cubrir nuestras necesidades. Entonces, tenemos necesidades, Dios puede cubrir esas necesidades. Cuando usted aprende a vivir bajo esa filosofía, realmente créame que se va a quitar un peso de encima. Se va a quitar una montaña de estrés y va a poder ver con mucha más facilidad cómo la poderosa mano de Dios obra en su favor. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos habla, por un lado, de la dependencia que nosotros debemos tener, pero por el otro lado nos habla del cuidado que Dios tiene de nosotros. Entonces, tocando ese tema del cuidado que Dios tiene por nosotros, vamos a tocar el primer punto. Dios quiere cubrir nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, del 24 al 26, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es decir, o tú reconoces que el Dios creador del cielo y la tierra es quien pone en tu mano lo que tú necesitas, o tú terminas pensando que algún ídolo es quien realmente te provee. Por eso dicen, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O reconoces que Dios es la fuente de tu provisión, o reconoces que las riquezas, o sea, tus recursos, tus habilidades, otro ser humano es quien te provee. Dios no nos está dando otras opciones. O reconocemos que es Él, o le damos la gloria a otro ser, a otra persona. Ahora, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Primer punto, Dios quiere cubrir nuestras necesidades. El Señor dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan por sobrevivir? ¿Por qué viven la vida como si todo dependiera de ustedes? Y no son capaces de reconocer que la mano de Dios siempre está interviniendo a tu favor. Hermano, el Señor Jesucristo dice, mira la naturaleza. Mira la cantidad de aves que hay en el mundo. Ellas comen. Y los pájaros en particular, hay una buena cantidad de pájaros que comen frutas, que comen semillas. Y el Señor dice, ningún pájaro siembra. Ninguno. Ningún pájaro siembra, ningún pájaro tiene un campo, ningún pájaro, sino que Dios permite que cuando ellos buscan árboles, esos árboles tengan fruta. Dios permite que cuando ellos buscan alimento, encuentren semillas y granos que comer. Los pájaros viven su vida y cuando tienen hambre, pues diligentemente buscan, y Dios siempre permite que los pájaros encuentren. Y por eso
vemos cómo los pájaros sobreviven. Y ciertamente en la naturaleza hay épocas de sequía, ciertamente en la naturaleza hay momentos, hay ciclos de la naturaleza donde también hay escasez, pero aún así los pájaros sobreviven. Entonces el Señor Jesucristo nos lleva a apuntar a esta obvia realidad que nos muestra la naturaleza. Si los animales que no cosechan, no siembran, no recogen graneros, si ellos pueden tener alimento, es porque Dios les cuida. Y si Dios les cuida a las aves, no va a tener cuidado de vosotros. Escúchenme bien, los seres humanos fueron creados en base a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces, para Dios, los seres humanos tienen un valor especial. Otra cosa es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo más valioso que tiene Dios es el Señor Jesucristo, y ha dado el Señor Jesucristo para que el ser humano pueda tener la oportunidad de estar con Dios. Entonces, Dios se preocupa por el ser humano. La realidad es que en lugar de darnos cuenta que Dios ha creado un mundo lleno de recursos para que el ser humano pueda aprovecharlo, nuestro miedo, nuestro temor, nuestro afán siempre nos lleva a pensar que estamos corriendo peligro, que no tenemos posibilidades, que no tenemos oportunidades. Tenemos muy grabado en la cabeza que solamente un cierto grupo de la población tienen los recursos, tienen la vida garantizada, y los demás pues tenemos que salir a pelear por ella. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo nos dice: Dios quiere cuidar de ti. Y cuando Dios quiere cuidar de ti, está hablando de tu alimento, está hablando de tu sustento, está hablando de tu abrigo, está hablando de lo que tú necesitas para seguir adelante. Entonces, primer punto, Dios quiere cubrir nuestras necesidades. Segundo punto, Dios puede cubrir nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, del 27 al 30 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios quiere cubrir tus necesidades, pero Dios también puede cubrir tus necesidades. Miren, hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene muchos recursos. Y de repente en su corazón está el querer dar. Pero cuando llega el momento de la verdad, no pueden porque no tienen los recursos. Y no es que no quieran, es que realmente no pueden. Paréntesis, hay gente que puede y no quiere. Escúchame bien, cuando tú quieres pero no puedes, Dios va a intervenir para que tú puedas dar. Pero cuando tú tienes y no quieres dar, Dios te va a hacer perder lo que tienes para que aprendas a dar. Así que, ojo allí con eso. Ahora, fíjate bien. Todo lo que existe en este mundo fue puesto por Dios. Todos los recursos minerales, naturales, como usted lo quiera aclarar, como usted lo quiera clasificar, todo fue puesto por Dios. Dios no nos colocó en un mundo de escasez, Dios nos colocó en un mundo de abundancia, en un mundo de posibilidades. Y esas posibilidades, ahí es donde usted tiene que trabajar, ahí es donde usted tiene que esforzarse, ahí es donde usted tiene que ser diligente. Pero la realidad es que si usted busca esforzarse y ser diligente,
Dios va a abrir la oportunidad para que usted pueda cubrir sus necesidades. Pero la realidad es que Dios puede. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que dice, yo te brindo, y como uno sabe que esa persona tiene recursos, uno dice, sí me va a brindar porque tiene con qué brindar. Pero hay gente que te dice, no, tranquilo, yo te brindo. Y uno sabe que no tiene muchos recursos, entonces uno queda así como, mejor no, tranquilo. No te preocupes, no tienes por qué hacerlo. Y uno ve que no, sí, yo lo hago, y uno que, ay, pero es que, claro, en el fondo sabemos que es que no tiene muchos recursos, entonces, uy. Pero con Dios no pasa así. Cuando Dios ofrece algo, mira, te lo ofrece con toda la tranquilidad del mundo porque Él tiene el poder para dar. Ahora, comprende una cosa. Dios no es un despilfarrador. Dios no es una persona que le guste malcriar a los seres humanos y menos a aquellos con quien Dios tiene una relación. Cuando Dios te da, Dios siempre te da con el propósito o con la intención de que tú aprendas algo en el proceso. A veces nos da poco porque hay cosas que se entienden, hay cosas que se aprenden teniendo poco. Pero hay momentos donde Dios nos da mucho porque hay cosas que se aprenden y que se entienden teniendo mucho. Ahora, examina si Dios tiene que darte poco para que tú aprendas o si realmente Dios puede darte mucho porque tu entendimiento te va a permitir asimilar lo que Dios quiere hacer. Recuerdo una persona que una vez hablaba conmigo y me decía, si tú supieras todo el dinero que yo he tenido, pero lo perdí. Ya, ok. Escucha, no se trata de tener, se trata de saber usar. Hay gente que realmente llega a tener y llega a acumular mucho, pero lo pierde. ¿Y lo pierde por qué? Pues porque no lo sabía usar. Entonces con Dios podemos estar confiados. Dios quiere cubrir nuestras necesidades y Dios también puede cubrir nuestras necesidades. Cuando comencé a prepararme para ser pastor, antes de tomar la decisión de ser pastor, una de mis mayores preocupaciones era ¿de qué voy a vivir si soy pastor? Porque yo no creo que a mí me engañaran. Yo desde el principio sabía que los pastores no ganaban mucho dinero. Pero acepté el trabajo porque recuerdo pastores que me decían, Dios tiene este lema, el que invita paga. Si Dios te está invitando a servirle, confía en que Él va a cubrir tus necesidades. Y hermanos, al sol de hoy, puedo dar testimonio de cómo Dios provee a sus siervos, de cómo Dios se encarga de que sus siervos estén protegidos y no tengan necesidad. No digo que sus siervos tienen todo lo que quieren. No digo que todos los siervos de Dios son ricos y multimillonarios, porque es una realidad. O sea, no pasa. Pero sí puedo decir que todo lo que realmente he necesitado, lo he recibido de la mano de Dios. A veces de la forma más inesperada, pero Él no me ha desamparado, no me ha decepcionado. Y por eso te animo, mi hermano, a que tú puedas redirigir tu vida y animarte a invertir en Dios. Me preocupa mucho en los jóvenes que se están levantando en la iglesia y que se están preparando en la iglesia para en un futuro servir a Dios a tiempo completo. Que no te asuste los días que estamos viviendo. Que no te asuste la situación que estamos viviendo. Porque Dios quiere proveer, Dios quiere cubrir tus necesidades y Él puede. Mira, gobiernos, inflación,
no son cosas que debiliten la mano de Dios. Entonces, para todos los hermanos y hermanas que tienen en su corazón prepararse para servir a tiempo completo, no dudes del cuidado que Dios tiene de sus siervos. Y aún si eres hijo, eres hija de Dios, Dios está comprometido como un buen padre, como nuestro Padre que está en los cielos, Él está comprometido a cuidar de tus necesidades. Pero eso nos lleva al tercer punto. Dios quiere que orientemos nuestras prioridades. Capítulo 6, del versículo 31 al 33, creo que son los versículos más famosos de este pasaje. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ser cristiano, llamar a Dios tu Padre, pedirle a Él que el reino de los cielos venga a la tierra, implica, mis hermanos, que nosotros nos resetemos. Implica que de verdad cambiemos nuestra manera de ver la vida, de vivir y de reaccionar a ella. El Señor Jesucristo dice que Él no nos ha creado y no nos tiene en este mundo, a los cristianos, para que nosotros veamos cómo sobrevivir día a día. Él ha dicho, trabaja, sé diligente, esfuérzate y yo voy a bendecir. Pero no te preocupes por tu provisión, porque yo me voy a encargar de ello. Dios no nos está guiando a que nosotros estemos como en el concurso de sobreviviente. Vamos a ver cómo sobrevivo y quién sabe si la semana que viene me eliminan. No, Dios no tiene ese plan para nosotros. Él más bien dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, si tú realmente estás seguro que el reino de Dios viene a la tierra, si tú estás seguro que eres parte del reino de Dios, si tú estás seguro que Dios va a cumplir sus promesas, más bien invierte tu vida no a tus necesidades, sino a las prioridades de Dios. Y Dios va a atender tus necesidades. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado y sé que es así. Sé que no soy el único cristiano que ha tenido esta oportunidad. Sé que, hermano, sé que en algún momento de su vida usted debe por lo menos haberlo experimentado una vez. Ahora la idea es que cuando lo experimentemos una vez nos demos cuenta que las cosas funcionan así todo el tiempo, ¿verdad? No es que Dios a veces sí, a veces no. Dios es el ser más constante que existe y Él nos dice, mira, comprende que si lo hice aquí, lo voy a seguir haciendo. Por eso, de verdad el Señor puso en mi corazón la predicación de dar un recorrido de cómo en el Edén Dios quiso proveernos. Nosotros no confiamos en Él. En el Éxodo, en el desierto, Dios quiso proveer, pero la gente dudó de Él. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios quiso proveer, pero el pueblo de Israel decidió dejar de confiar en Dios para confiar en otros. Y hoy en día a la iglesia, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, en su provisión, pero luchamos con el contentamiento. Luchamos con cambiar esa modalidad de buscar para mis necesidades y luego servir a Dios, en lugar de poner a Dios como prioridad y Él se va a encargar de mis necesidades. A veces pensamos que eso es algo que pasa en momentos especiales, en ocasiones especiales, pero la realidad es que Dios nos está mandando a vivir de esa manera. Por eso creo que tiene mucho eco, mucho valor lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Satanás estaba utilizando la necesidad del Señor Jesucristo en su contra. Mira esto, el Señor tenía 40 días sin comer,
y le dio hambre. Y justo en ese momento aparece Satanás para utilizar la necesidad de Dios en su contra. Y como te digo, el Señor Jesucristo tenía 40 días sin comer. Realmente tiene hambre. Ahora, el Señor Jesucristo podía ceder a su necesidad y decir, como de verdad lo necesito, entonces voy a ceder, voy a entregar. Pero la respuesta del Señor Jesucristo dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña, si tienes necesidad, pídele a Dios. Porque Él quiere cubrir tus necesidades, puede cubrir tus necesidades, pero Dios también quiere que tú aprendas a cambiar la manera en que ves la vida. Dios quiere que tú aprendas a cambiar la manera en que tú tratas tus prioridades. Ahora, ¿qué dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Dios está ofreciendo con todo el amor del mundo a cubrir nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades físicas, pero Él quiere que nosotros comprendamos que esas no son nuestras únicas necesidades. Y no es lo único que debemos buscar atender. El Señor dice, no es solamente el pan, es también lo que sale de la boca de Dios. Y ahí el Señor está hablando de nuestra necesidad espiritual. En Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, nos muestra cómo el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces para más de 5,000 personas. Y cuando el Señor hizo este milagro, hubo seres humanos que vieron en el Señor Jesucristo una solución a sus problemas terrenales y humanos. Y estaban dispuestos a convertir a Dios, estaban dispuestos a convertir a Jesús en su rey, porque lo vieron como la solución a sus problemas terrenales. Ellos dijeron, si tenemos un rey que puede multiplicar la comida, Él es el perfecto. Pues entonces ya no tenemos que trabajar, sino que Él mágicamente va a hacer que todas las cosas aparezcan. Es el perfecto. Ahora, es tremendo la reacción del Señor Jesucristo, porque iban a reconocerlo como rey, pero por la razón incorrecta, por la razón equivocada. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Compréndame una cosa, hay gente que tiene necesidades terrenales, económicas, físicas, y viene a Dios por sus necesidades. Pero luego cuando siente que su necesidad está cubierta, se va, hasta que vuelve a tener otra necesidad terrenal. El Señor Jesucristo le dice, mira, busca, comprende que Dios quiere cubrir tu necesidad física, terrenal, pero Dios también está interesado en cubrir tus necesidades espirituales. Y debemos aprender que nuestras necesidades espirituales son supremamente más importantes que nuestras necesidades terrenales. Ahora, Dios no le está diciendo que deje de preocuparse por lo terrenal, por invertir en lo espiritual. No, Dios le dice, aprende a que debes depender de Dios. Pero depender de Dios significa buscar primero tus necesidades espirituales y luego tus terrenales. Porque a fin de cuentas las terrenales Dios las puede suplir así, pero las espirituales dependen de tu humildad, dependen de tu entrega, dependen de tu rendición al Señor.
Hay gente que tiene sus necesidades básicas cubiertas y por eso siente que no necesita de Dios. Pero la realidad es que tú puedes tener techo, puedes tener carro, puedes tener dinero, pero aún así tú necesitas de Dios. Todo ser humano necesita de Dios. La gente le dijo al Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, tenemos necesidades espirituales. Y nuestras necesidades espirituales son más importantes que nuestras necesidades temporales. Porque las necesidades temporales no resuelven las necesidades espirituales. Pero en cambio, si nosotros resolvemos nuestra necesidad espiritual, automáticamente se resuelven las necesidades físicas, económicas, terrenales, temporales, humanas. El problema es que aunque el Señor nos dice que la cosa es así, nosotros seguimos al revés. Primero cubriendo nuestra necesidad terrenal para luego cubrir cuando se puede, cuando hay chance, cuando hay tiempo, cuando hay fuerzas, cuando hay ganas, cubrimos nuestra necesidad espiritual. El Señor Jesucristo dice, no. El que quiere vivir conmigo como teniéndome como Padre y que reconoce el reino de los cielos, tiene que aprender a que lo espiritual es lo más importante, es lo más necesario. Y si usted se invierte en cubrir a través de Dios sus necesidades espirituales, entonces lo terrenal y lo temporal se resuelve solo, se resuelve en automático. Entonces, danos hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es un recordatorio de que tenemos necesidades y que solamente Dios puede cubrir todas nuestras necesidades terrenales y espirituales. Si eres cristiano, tienes que resetearte y darte cuenta, necesidad espiritual es más importante que necesidad temporal. Ahora déjenme decirle que esta situación que está viviendo nuestro país ha hecho que los cristianos muestren qué es lo más necesario para ellos. Escúcheme bien. Cuando usted es capaz de arriesgar su salud yendo a un mercado, yendo a una bodega, yendo a un establecimiento, a un negocio, pero luego le da miedo a la iglesia, pero luego le dan miedo a los hermanos, creo que se está viendo cuál es su necesidad. Cuando usted se preocupa, cuando le dicen, mira, ya no se puede salir, a partir de esta hora ya se cerró la bodega, el local, el mercado, el negocio, y usted se preocupa y se pone ansioso y qué va a ser de mi vida si no puedo ir a comprar, si no puedo ir a obtener. Y de repente le dicen, mira, no va a poder ir a la iglesia en un mes. Hermanos, sé que enviarles predicaciones a través de las redes sociales es una bendición, pero no es el ideal. Por eso, si usted tiene oportunidad
de, si usted tiene oportunidad de cubrir correctamente su necesidad de Dios, aprovechenla. Comprenda que es más necesario invertir en lo espiritual que en lo terrenal. Créame que necesitamos más oración, más meditación, más estudio de la palabra de Dios, de lo que necesitamos el alimento, la ropa y el techo. Porque orando a Dios, meditando en su palabra, podemos obtener la bendición que necesitamos para resolver cualquier cosa. Pero buscamos comida y se nos va a acabar. Buscamos salud y la podemos perder. Entonces, le dejo con lo que dice Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿es capaz usted de confiar en que el Padre que está en los cielos realmente puede cubrir todas sus necesidades? ¿O cree usted que puede resolverlo sin necesitar de Él? Examínelo. Dios le bendiga grande y poderosamente.